Licenciada Olivia, primero digo, me refiero a ella porque es a que ya conocemos. ¿Nos pudiera dar el panorama? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Acudimos a una audiencia inicial en donde se nos citó para la imputación del el investigado. En este sentido se le notificó debidamente, sin embargo el día de hoy no se presentó, inclusive habiendo sido notificado formalmente conforme lo establece el código. Él sabía que había una audiencia y el juez de control determinó que al no haberse presentado va a emitir una orden de comparecencia para este próximo 13 de febrero. Es decir, él necesariamente tendría que estar aquí el 13 de febrero. ¿Por qué orden de comparecencia y no orden de aprehensión, abogada? El código establece que en una primera instancia las formas de conducción de las personas a un proceso, lo primero sería una citación, en segundo lugar sería una orden de comparecencia y en caso de no acudir a esa orden de comparecencia se emitiría una orden de aprehensión. ¿Mauricio igual tiene que estar aquí? ¿Quién, perdón? ¿Mauricio? No, Mauricio no tendría que estar aquí. César, por tu parte me gustaría, primero felicitarte por todo lo que estás haciendo, por lo que significa para las personas que han pasado por un momento como tú. ¿Qué es lo que te anima o cómo se da esta situación para tú levantar la voz y denunciar a Toño Berumen? Creo que sobre todo sentir que se puede hacer justicia de algo de lo que tal vez no solemos hablar, como es alguna situación de abuso a hombres, ¿no? Entonces creo que es eso lo que me mueve. Claro, entiendo que por procesos legales pues no se pueden dar detalles de cómo sucedieron las cosas, pero ¿hay algo que nos pueda compartir, César? No estoy seguro si me siento cómodo compartiéndolo, entonces creo que no. Lo que sabemos es que se da el mismo día en que Mauricio Martínez, que es una de las figuras importantes del medio artístico, también levanta la voz, ¿no? Fueron varios días, no solo uno. César, ¿tú cómo conociste a este señor, al señor Berumen? No lo conocía, me buscó por redes para contratarme para un trabajo. ¿Y qué le respondiste? Yo trabajo en una agencia de modelos, entonces le pedí que se dirigiera directamente con mi agente para que pudiera acordar ese trabajo de esa producción. ¿Y la negociación se dio a través de la agencia? Sí. Y en este caso, Olivia, ¿la agencia tendría responsabilidad alguna involucrada o no pasa? En primer lugar, nuestra intención pues es probar y acreditar que los hechos se dieron y una vez que eso suceda, pues entonces hablaremos con la víctima respecto de cualquier otra persona que pudiera haber estado involucrado o pudiera haber conocido del hecho. Y entonces de esa manera actuaremos. Lo primero en este caso pues es obviamente probar el hecho principal, que es el abuso sexual cometido en contra de nuestro representado. Buscaste, bueno, le dijiste al señor Berumen que buscara la agencia para el contrato y toda esta negociación para tu servicio como modelo. Él te siguió acosando, él te siguió buscando. En ese sentido, perdón, estaríamos hablando ya de los hechos y sobre los hechos no podríamos hablar. Okay. En este momento no podemos hablar sobre los hechos, hay una imposibilidad. Sin embargo, pues obviamente siempre hemos querido atenderles y siempre hemos querido contestar las preguntas que ustedes tienen. Lo único que pedimos básicamente es respetar el proceso e incluso respetar la presunción de inocencia que le asiste al imputado. ¿Ha buscado el señor Berumen a lo mejor una manera para que no se hiciera mediático, los llevó a buscar previo a todo esto? Previo a esto no. ¿Tú sabías, César, quién era Toño Berumen o para ti era pues una persona más que buscaba tu servicio profesional? No lo conocía, pensé que solamente era un cliente más para la producción. Emocionalmente, ¿qué te deja una denuncia como esta, César? He estado trabajando muchísimo en ir a terapia para poder superar ese episodio, entonces sigo en eso. ¿Cuándo sabremos si procede la orden de comparecencia? El mismo 13 de febrero, si él no acude o si sí acude, pues quiere decir que fue efectiva la orden de comparecencia. Si no acude, entonces ese mismo 13 de febrero seguramente se emitirá una orden de aprehensión. ¿A qué hora es el 13 de febrero? A las 12:45. 12:45. Okay. Abogada, ¿hay más víctimas? Mauricio decía que se iban a sumar más. ¿Usted representa a más personas? En este caso solamente en esta carpeta de investigación solamente es nuestro representado. Sin la intención de revictimizar ni nada por el estilo, pero justo hemos cuestionado a más figuras públicas que han estado en contacto con el señor Berumen y todos han hecho a favor del señor Berumen, han burlado de estos casos. Esto se puede tomar de una manera a favor de ustedes para, pues, atacar lo que está diciendo el señor Berumen o incluso
ayudarlos para este proceso? ¿Cómo No, son podría cuestiones tomarse? diversas. En realidad nosotros lo que nos tenemos que fijar es en el hecho que sucedió y es básicamente lo que tenemos que probar. ¿Cómo se prueba? Pues con la presentación de diferentes datos de prueba, dictámenes y digamos los comentarios alrededor de los hechos, pues son responsabilidad de quien los emite y en ese mismo tenor la responsabilidad pues implica algunas cuestiones legales que posteriormente pudiéramos ver o pudieran ver algún otro grupo de abogados. En nuestro trabajo solamente está el hecho de probar el hecho que se está denunciando. ¿Se han acercado a ti quizá algunas otras víctimas que justamente buscan pues como este valor para empoderarse y hacer lo que tú has hecho? Hasta ahora no, creo que me he buscado mantener con un perfil muy discreto y por lo mismo no ha sido así. César, después de esa denuncia, ¿qué buscas? También una reparación del daño, estar bien contigo emocionalmente bien, ¿qué buscas? Mi intención, como mencioné al principio, pues es saber que se puede hacer justicia y estoy confiando en las autoridades y mis abogados para que esto pueda suceder. ¿Y para ti qué es la justicia? Precisamente creo que lograr hacer que se generen cambios positivos en la sociedad y ser parte de eso, o sea, confiar siempre en levantar la mano cuando se tiene un agravio de cualquier tipo y saber que se va a proceder. Este es un mensaje entonces también para los jóvenes, hombre, mujer, para que no te deje pasar estos altos. Sí, creo que sobre todo eso, o sea, decirles que sean valientes, que aquí estoy, a pesar de que me dio mucho miedo al principio. Ajá. Y que todo ha estado marchando muy bien. Entonces creo que esto habla muy bien tanto de las autoridades como de pues, las personas que de pronto podríamos llegar a tener una situación así, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Porque mucho es tú, pues él es un personaje conocido, público, esto se puede convertir como ahora mediático, entonces hay que tener también mucho valor para enfrentarlo. Sí, definitivamente, pero vale más la pena tener valor que tener miedo. ¿La agencia te apoya? ¿Tuviste algún problema tal vez con tu trabajo por hacer esta acción legal? Mi agencia sí me apoya. Y ahorita que hablas de miedo, no solamente por las críticas, el hecho de revictimizar o incluso juzgar, ¿tú has tenido quizá algún tipo de amenaza, algún tipo de contacto que te pudiera intimidar o sentir vulnerada tu seguridad? Hasta este momento no, ya que había mantenido mi perfil discreto. Esta es la primera vez en la que hablo en un foro público, entonces creo que hasta ahora no he tenido una situación así por lo mismo. César, ¿qué te ha dicho Mau de todo esto? Me imagino estar en contacto con él por ser a lo mejor el primer valiente que también se animó a hacerlo. ¿Qué te dice? ¿Cómo te alienta para que sigas adelante? Mauricio ha sido una figura de apoyo para mí desde el principio. Ni siquiera pensé que me fuera a leer al principio, porque yo dije, pues yo no soy así tan famoso como él, pues, pero desde un momento inicial me escuchó, me creyó, me apoyó y a la fecha lo sigue haciendo después de casi un año de los hechos. Ha sido, creo que una figura importantísima para que esto pueda suceder en todo sentido. Una consulta, abogada, nada más como consulta. Sabemos que Mauricio interpuso una denuncia también hace 20 años. ¿Procede, no procede? ¿Caduca, como diríamos? ¿O? Mire, generalmente yo lo que hago es conocer los hechos y en ese sentido podría dar una opinión. Como no conozco los hechos, no podría decirles si está prescrita o no está prescrita. Pero pues en cuanto, si tengo oportunidad de conocerlo, les comentaría, digamos, en el entendido que es una consulta. Pero en la ley de México prescribe a cierto tiempo. Sí, los hechos por los que él, entiendo, denunció, sí tienen cierta prescripción. Sin embargo, depende de muchas cosas. Depende de cuáles fueron los hechos, si son agravados, en el momento en el que se dieron a cabo los hechos, qué ley estaba vigente. Es decir, depende de muchas cosas. Por eso es, digamos, imprudente, sin conocer los hechos y todo el contexto, dar la determinación de si está prescrito o no está prescrito. Es un estudio que se tiene que hacer. ¿Cómo se tipifica la denuncia de César? Es abuso sexual. Por abuso sexual. Así es. ¿Cuántas denuncias suman aquí en Ciudad de México y en Guanajuato? 10. Suman 10 denuncias. 10 denuncias en total contra él. Contra Antonio, sí. ¿Y en alguna se ha presentado el señor Berumen? No, en ninguna se ha presentado. ¿Cuántas llevan ustedes, abogada? Las 10. Las 10 las llevan en el despacho. En el despacho y en la organización Nosotras para Ellas. Y no todas son figuras públicas. No todos son figuras públicas, pero están inmersas en el medio del espectáculo. Y abogada, para no caer en ninguna imprecisión, cuando sucedió todo lo de esta parra,
nos explicaba la diferencia entre violación, abuso y acoso sexual. Violación es obviamente cuando la penetración, abuso es cuando se tiene quizá un acercamiento no conciliado entre las partes, sí. Consensuado entre las partes. Exacto. ¿Es esto? Sí, la diferencia, digamos, de esas tres figuras es en la violación tiene que haber cópula, es decir, en la introducción del miembro masculino en vagina o ano o de oral o de cualquier otro elemento en vagina o ano. Esa es, digamos, la cópula, es la diferencia en la violación. Ahora, en relación al abuso sexual tiene que haber tocamientos que no necesariamente implican una cópula, es decir, no hay cópula, pero hay tocamientos no consensuados. Y el acoso es independiente de los tocamientos, es decir, es reiteradamente un acercamiento con intenciones exactamente. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje nada más para el señor Berumen o para su parte legal, justo porque nos han presentado? ¿Algún mensaje que pudieran? No sería el medio para hacerle, digamos, para hacerle llegar algún mensaje. En la audiencia, pues la defensa del señor Berumen ya tiene conocimiento de todo lo que se determinó y pues ellos le darán a conocer qué es lo que se determinó dentro de la audiencia y cuáles son las obligaciones legales que el señor Berumen tiene para con el tribunal inclusive. Ok, gracias. Muchísimas gracias, César, César. muchas felicidades. Gracias. Ahora me regalaría un minutito nada más para saber.